lenguajes que ayudan a preprocesar las hojas de estilo. Entonces uno de esos lenguajes es LESS. Hay otros lenguajes como SCSS y SAS. LESS es muy parecido al primero, a SCSS. La historia, pues brevemente, el lenguaje inició, o fue creado en 2009, bueno, por un señor Alexis Sellier. No lo conozco, solo sé que aparece como el creador de este metalenguaje de preprocesamiento de hojas de estilo. Y pues tomó como modelo otros metalenguajes, como es el caso de SAS. Como la mayoría también de lenguajes o frameworks también fueron programados en Ruby en una época, en esta época que se crearon, 2009, como hasta el 2013, Ruby fue bastante popular, Ruby on Rails. Pero pues ya actualmente pues está hecho sobre JavaScript, requiere Node.js para funcionar. Y también pues bueno, pues lo puede interpretar la mayoría de navegadores, y también tiene una manera de interpretarse como en tiempo real, que pues lo hace también bastante llamativo. Bueno, el nombre de LESS viene de Linear Style Sheets. Bueno, es como hojas de estilo delgadas. No tiene mucha diferencia en la sintaxis. Hay cosas que, pues, que uno aprende, cómo definir una variable y cómo definir un mixin, bueno, ese tipo de cosas. Pero no, pues no difiere mucho del CSS, entonces eso lo hace más fácil de aprender. La forma de compilarles es bastante sencilla y pues rápida. Se compila por consola y genera un archivo CSS, entonces no, pues no tiene mayor inconveniente. La forma en que uno crea el código de LESS, bueno, la mayoría de preprocesadores pues tiende a ser modular. Entonces uno crea funciones, bueno, en el caso de LESS crea unos mixins o anida ciertos códigos, dependiendo también de la estructura del HTML. Entonces, pues bueno, eso es como algo interesante de LESS. Y pues el uso de variables también hace que sea más fácil de mantener el código que uno crea originalmente en LESS. Es muy común que la gente, pues que los desarrolladores utilicen más lenguajes de preprocesamiento que los mismos CSS. Es más, eh, es una práctica más regular. Eh, bueno, entonces las ventajas, pues las que ya había nombrado con relación a que se compila rápidamente. También pues permite escribir el código mucho más organizado. Algo que uno suele hacer en los CSS es que empieza como a crear las clases y las reglas a medida que se le van ocurriendo, digámoslo así. Entonces no le da como una jerarquía a la creación de esas reglas. ¿A qué me refiero con eso? Si por ejemplo ustedes tienen unas reglas que aplican para el header, ¿sí? El color, la fuente, y después crean otras reglas que aplican para el contenido, después crean otras reglas que aplican para el pie de página, y así van avanzando, avanzando. Después resulta que se les ocurrió otra regla que aplica para el header. Si uno normalmente escribe el CSS, no se devuelve a donde tenía las reglas del header, sino vuelve y lo escribe en donde va al archivo de hojas de estilo. Entonces eso genera cierto desorden porque pues uno no encuentra fácilmente muchas veces ciertas clases o reglas para hacer los cambios.
por lo que el uso de lenguajes de procesamiento es bastante práctico. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, los estilos del header ubicados en un espacio específico, porque van a, como tiene una jerarquía de anidamiento, pues también permite ver dónde están ubicados cada cual. Eh, yo puedo hacer los comentarios dentro de mi archivo LES y esos comentarios no se ven reflejados en el CSS. Entonces yo puedo tener separado por bloques en comentarios y eso es bastante práctico, como un lenguaje de programación normal. Entonces cuando ustedes ya lo compilan, pues el CSS que se genera está limpio, no tiene comentarios y es, pues, lo que les digo, es un CSS más liviano. Bueno, entonces eso tiene también que ver con que pues, el código va a estar más organizado y también que se puede mantener mucho más fácil y de forma rápida, por lo que les digo, porque como ya yo encuentro el código en bloques, pues es más fácil agregarle cosas o eliminar cosas o modificar cosas. El uso de las funciones o mixing también permite reutilizar reglas que yo defina para, pues, por ejemplo, yo puedo definir en un mixing una regla que establece el fondo y el tipo de letra. Y eso lo puedo aplicar a un div, y lo puedo aplicar a un párrafo, lo puedo aplicar a un span, utilizando el mismo mixing. Ahorita vamos a ver ejemplos y pues se van a dar cuenta de que es bastante sencillo. Si, dentro de las desventajas, pues si uno no es, digamos, si uno es muy, perdón el término que voy a usar, si uno es muy buñuelo en, aprendiendo CSS, pues se va a demorar más en utilizarles, pero no, pues el hecho de ya aprender CSS, pues ya me cierra un poquito la brecha de aprendizaje de LES. Mm, eh, utilizar módulos implica pues que si hago un cambio en un módulo que afecte varias reglas, pues eso puede ser más difícil de ajustar si tuviera de pronto esas reglas separadas, como normalmente lo tiene uno eh, en los CSS. Y pues que frente a otros lenguajes de preprocesamiento no hay tantos frameworks que trabajen con LES. Entonces, de hecho, SAS tiende a ser como más usado, se ha popularizado más, pero pues, bueno, LES y están esos, igual van a seguir existiendo LES y SCS. Al final, bueno, no conozco muy bien SAS, pero SCS y LES son muy parecidos, no tienen mucha diferencia. Entonces, bueno, ¿cómo se instala el LES? Pues primero instalan Node.js, entonces lo descargan de la página. Y desde la línea de comandos, desde cualquier línea de comandos de Windows, se puede ejecutar la función de compilar LES. Bueno, aquí este es el descargable de Node.js. Y después, bueno, con un manejador de paquetes que se llama npm, que es muy usado, muy común. Entonces, desde línea de comandos uno simplemente ejecuta. Aquí voy a cerrar esta, la tenía para otra clase. Y voy a abrir una nueva. Solamente para mostrar pues la instalación, cómo se hace por consola. Y acabo de cerrar la presentación, genial. Listo, entonces aquí perdí mi suplete de npm. Voy a volver a buscar la presentación. Listo, entonces menos g. Entonces npm install -g les. Y pues él ahí va y busca
el paquete y lo instala. Bueno, ahí se va a demorar un rato, ahorita vemos cómo queda instalado. Y ya después de que yo lo tengo instalado en mi equipo, lo que voy a hacer es ejecutar una línea de código que, pues la palabra mágica aquí es less-c. Entonces yo simplemente escribo less-c, ese es el comando, lo escribo en la línea de comandos, en el shell, y primero escribo el nombre del archivo fuente, con la ruta, si yo quisiera, y después escribo el nombre del archivo compilado. Ahí viene otra recomendación también, como les he dicho en varios temas, eh, lo más recomendable es que cada uno de los archivos esté en una carpeta diferente. Entonces, en este caso, pues yo tengo mi proyecto y los archivos LES pues, van a estar en una carpeta, en una carpeta que se llama LES, y los archivos CSS van a estar aparte en una carpeta CSS. Aquí se me revolvieron, pero voy a borrar aquí todos los archivos LES. Y aquí eliminar. De hecho, bueno, voy a borrar todo lo que hay en esta carpeta, no importa, porque igual voy a volver a generar todos los archivos. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, pues en la carpeta LES están todos los fuentes, que son, pues, digamos, los más importantes. Si yo tengo los fuentes, pues puedo generar los CSS. Y aquí, pues la carpeta CSS está vacía y pues vamos a ver ahorita cómo se van generando cada uno. ¿Listo? Ok. Listo, estos son los tres comandos que más se usan. El, el lc, que es bueno, el de compilación, y puedo agregarle un plugin que se llama Clean CSS para generar la versión limpia del CSS. Listo, entonces aquí voy a empezar a ver como características del lenguaje, pues como la sintaxis realmente. Entonces, lo primero que tienen que saber es que yo puedo definir variables. Estas no son las mismas variables que yo les había mostrado en CSS. Entonces, yo podría hacer eh, complementos de estas variables también. Entonces, puedo definir variables CSS a partir de variables less. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se define la variable. Entonces, en este caso está la variable width. Perdón, aquí tengo que el apuntador láser. La variable width, que tiene un valor de 10 píxeles. Y también defino una variable height. Entonces, la variable la puedo llamar variable ancho y otra la puedo llamar variable alto, no importa. Y aquí definen que la variable height tiene el valor de la variable ancho, width, más 10 píxeles. Entonces, eso significa que el total para height será 20 píxeles. Y en la regla para un objeto con ID header, simplemente le estoy diciendo aquí al width, dele el valor de la variable width, y al height, el alto, dele el valor de la variable height. Entonces, el width tendría 10 píxeles, como se ve acá ya el código compilado, y el height tendría 20 píxeles. Entonces, ¿yo por qué usaría variables? Yo puedo utilizar una variable para un color, por ejemplo. El color aplica para muchos elementos del diseño. Y no solo eso, yo también, digamos, bueno, más adelante vamos a ver que puedo aplicarle funciones y operaciones matemáticas, y eso va a permitir que yo pueda jugar también con los tonos del, del color, en el caso de que, por ejemplo, utilice un color. Eh, También puedo, pues, definir una unidad regular para las márgenes de mi hoja de estilos. Entonces, también puede servir las variables para eso, o para que se vea más proporcionado. Esa es una de las cualidades o de las razones por las que uno puede necesitar
o puedo usar una variable. No pasa como con muchos lenguajes que uno debe definir las variables. Aquí una variable sin ser definida la puedo usar, solo que pues no va a tener ningún valor. Entonces, pues lo recomendable siempre es por lo menos asignarle un valor a la variable para poder usarla y revisar ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo mezclar código o en las reglas a través de mixins. Entonces, los mixins son como una especie de funciones que lo que hace es como agrupar reglas que yo puedo utilizar varias veces. Entonces, en este caso, pues hay un mixin que se llama bordered. ¿Listo? Entonces, ese bordered está definido como con un borde superior que está punteado y que tiene un píxel y es de color negro. Y un borde inferior que es sólido y tiene 2 píxeles también de color negro. Y lo puedo usar en cualquier elemento. Entonces aquí lo voy a usar en 2 elementos. Uno que en un enlace del menú, si tuviera un objeto con el ID menú y todos los enlaces que están dentro de ese objeto, dentro de esa etiqueta, pues van a tener primero el color de la fuente va a ser un negro menos negro y van a estar bordeados, o sea, va a tener un borde punteado arriba y un borde sólido abajo. Y lo mismo en los enlaces que estén en post, pero estos van a ser de color rojo y van a seguir apareciendo con el borde punteado arriba y el borde sólido abajo, que son las características que vienen en este mixing. Entonces yo las puedo reutilizar, las puedo ir viendo según el diseño de mi página lo vaya a necesitar. El anidamiento, como les decía, pues algo que caracteriza el código HTML es que la mayoría de etiquetas están anidadas, tienen una jerarquía de anidamiento. Y si ustedes de pronto empiezan a manejar frameworks de hojas de estilos como Bootstrap, se darán cuenta que la estructura funciona bastante bien dentro del... Si las etiquetas están anidadas, entonces pueden definir un container como un contenedor general, y ahí dentro definen rows, que son filas, y dentro de los rows definen distribución de columnas a manera de grids, que como les había dicho también la clase pasada, el uso de grids funciona muy bien para todo lo que tiene que ver con diseño adaptable. Entonces el anidamiento funciona muy parecido en LESS. Entonces yo puedo tener un objeto padre que tiene anidados 2 objetos hijos. Entonces en este caso el objeto padre es una etiqueta que tiene el ID header, ¿sí? Y esa tiene una cualidad, una regla que es que todo el texto que esté en ese ID header va a ser de color negro. Y tiene 2 hijos, uno que se llama navigation y otro que se llama logo. Y navigation va a tener la fuente de 12 píxeles y el hijo logo va a tener un ancho de 300 píxeles. Este que está aquí a la izquierda es el código LESS, ¿ok? Cuando yo compilo ese LESS y lo vuelvo CSS, este va a ser el resultado. Entonces, todos los elementos que van a estar anidados, pues van a tener la ruta completa, todo el selector va a estar completo. Entonces, va a ir de lo más general a lo más particular. Entonces, no me voy a tener la seguridad de que le estoy aplicando el estilo al objeto que realmente es, porque puede que bueno, aquí lo estoy definiendo a 2 clases distintas, a una clase navigation, a una clase logo, pero también puede que se lo aplique a todos los enlaces que sean hijos de header, ¿sí? A todas las anclas, a todos los A. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo no especifico que son los de header, pues esas reglas van a aplicar para todos los enlaces y eso puede generarme problemas. Entonces la idea es que esto también me permite ser más específico en el objeto que yo estoy seleccionando para aplicar las reglas de estilo. Esto también puede aplicar para las pseudoclases. En este caso, pues existe la pseudoclase before, existe la pseudoclase after, y lo que hago pues es lo mismo, simplemente la clase padre
tiene anidada pues la clase hijo, en este caso la pseudoclase, sino que se agrega el ampersand, dos puntos y la pseudoclase, pero pues con la estructura jerárquica de la clase padre que tiene los corchetes que abrigan los otros. Entonces es como lo también importante. Fíjense que aquí abro el corchete, defino la regla para el header, defino después las reglas para cada uno de los hijos de header y ya cuando están definidas cierro el corchete del objeto padre. Entonces ahí está el anidamiento. Es como siempre funciona el anidamiento en cualquier lenguaje de programación, pero son cosas, detallitos que toca tener en cuenta. Ese anidamiento pues también funciona con media queries y es chévere porque, suena chistoso, es chévere, pero funciona, digamos, cuando se compila, no se va a ver igual como el anidamiento normal. En este caso yo estoy diciendo que component es un objeto que va a tener tres comportamientos distintos, bueno, cuatro de hecho, dependiendo de la resolución de la pantalla. Entonces yo digo, component va a tener un width de 300, pero cuando la pantalla tenga un ancho mínimo de 768, component va a tener un ancho de 600. En el caso de que la resolución sea de 192 dpi, entonces component va a tener un background que es una imagen cualquiera. Y en el caso de, es que aquí se cierra. Ah, bueno, es que aquí tiene dos condiciones. Entonces, fíjense que aquí está la condición del máximo, del mínimo ancho y acá viene la resolución. Entonces, aquí tiene los dos valores combinados y vamos a ver cómo funciona. Y en este caso, pues, es para las resoluciones mínimas de 1280 píxeles. En ese caso, el elemento component o el elemento con clase component va a tener un ancho de 800 píxeles. Entonces, ¿cuál va a ser el código compilado acá? Entonces, bueno, primero, component para cualquier resolución, después la regla de component solamente para las resoluciones que tengan mínimo 768. Y después, fíjense que aquí viene la opción combinada. Entonces, lo que hace este anidamiento es combinar las dos condiciones, los dos media query. Entonces, uno que tiene el ancho de la pantalla 700, mínimo 788 y además que la resolución sea de 192 dpi. Ya cuando se cumplen esas dos condiciones se aplica la regla del background image. Y la última condición pues es esta de resoluciones mínimas de 1280, que lo que va a hacer es ponerle un ancho de 800. Pues aquí, pues como para hacer también una aclaración, es importante que yo le ponga límite superior y ponga el límite inferior. Aquí solo están puestos los límites inferiores. Eso implica que de pronto voy a tener un problema para diferenciar un poco o para seleccionar la regla, porque digamos que estas dos reglas se cumplen al tiempo. Puede que sea, o sea, mientras tiene un ancho mínimo de 768, pues también puede tener un ancho mínimo de 1280. Entonces tengo que ponerle también límite superior para que pues, la regla sea más específica. Eso en cuanto a los media queries y el diseño adaptable. Con las variables, yo puedo hacer operaciones matemáticas o simplemente con valores numéricos puedo también hacer operaciones matemáticas. Entonces yo puedo tomar el valor de una variable y sumarle algo, multiplicarlo por algo, restarle, dividirle. Si él encuentra que las unidades son compatibles, como en el primer caso, entonces él sabe que centímetros y milímetros sí son compatibles, entonces 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Cuando se hace la suma, pues él sí hace la transformación, entonces simplemente convierte los 10 milímetros en 1 centímetro y esto va a ser 6 centímetros. Pero cuando él ve que no puede, o sea, por ejemplo, aquí yo no tengo definidos cuáles son las unidades del 2, pero bueno, aquí sé que son centímetros, entonces él trata de unificarlo en centímetros. Él supone que estos son 2 centímetros. Entonces yo le resto menos 2 menos 3, queda menos 1 centímetro, y a eso le resto menos 5 milímetros, me va a dar menos, no, espera, no sé si está bien. Si esto va a menos 1, sí, menos 1, menos 5 milímetros me da menos 1.5 centímetros.
Entonces, en este caso, bueno, en este caso sí las unidades son compatibles. En el caso de aquí, ya las unidades no son compatibles. Pero pues él las asume al final como píxeles. ¿Sí? Entonces, los 3 centímetros los está asumiendo como 3 píxeles. Entonces, le suma 2 a 5, le da 7. Y a eso le resta 3, le da 4 y lo da en píxeles nuevamente. Eh, si yo multiplico en este caso una variable que tiene la unidad de porcentaje, pues el resultado me va a dar en porcentaje, como en el ejemplo de base. Entonces base vale 5%. Si lo multiplico por 2, pues me va a dar 10%. Eh, ese 10 lo puedo sumar al mismo base y me da otro valor, pues bueno, me va a dar 15%. Esas son operaciones básicas y las hace bien. También yo puedo aplicarle eso a los colores. Puedo dividir el color. Entonces tengo aquí el valor en hexadecimal, lo divido entre 2 y pues me da 1, 1, 2, 2, 4, 4. Ese es el resultado. O también puedo sumarle, entonces acuérdense que cuando les mostraba que yo definía un color con 3 números iguales, lo que hacía era replicar el número en los 3 canales. Entonces, al final el 1, 1, 1 terminaba siendo 1, 1, sería 11, 11, 11. ¿Sí? Eh, entonces, cuando yo hago esa suma a otro color, en este caso al 11, 22, 44, pues lo que hago es sumarle 11 al 11 me da 22, 11 al 22 me da 33 y 11 al 44 me da 55. El resultado sería 22, 33, 55 de esa operación. ¿Listo? Eh, Si yo quiero, por ejemplo, proteger caracteres para que no los interprete de una manera distinta, entonces yo puedo utilizar esta virgulina que aparece acá para que tome sí o sí el valor de esa cadena de caracteres, para que no la interprete como, es como asegurar caracteres. Entonces, simplemente le pongo la virgulina y esta cadena va a funcionar y la va a mostrar así como una cadena de caracteres, sí o sí. ¿Listo? Ah, ok. Cada una de las eh, LES, en este caso, tiene funciones nativas que ayudan a convertir números o aplicarles ciertos filtros a los colores. Entonces, bueno, aquí hay 3 ejemplos de funciones nativas de LES. Una es convertir un número en porcentaje. Entonces, como yo tengo este número en fraccional, en decimales, es que fraccionarios, pues un fraccionario sería un medio, pero como tengo ese número en decimales que es 0.5, equivalente en porcentaje sería el 50%. Y si aplico la función percentage, si es que se pronuncia así, a esta variable width que vale 0.5, pues me va a retornar un valor en porcentaje que es 50%. Para los colores, pues está este de saturar. Entonces yo puedo saturar un color, en este caso un color base que está acá, en un porcentaje determinado. Incluso podría hacer combinación de funciones, debería funcionar. Y también en el caso de este, pues aquí pues lo gira supuestamente 8 grados, no sé para qué uno gira un color, pero de pronto eso da un resultado matemático interesante. Y aquí aclara el color base en un 25%. Entonces yo puedo empezar a jugar también con las gamas de colores para, pues como les decía, para trabajar 2 o 3 colores básicos y pronto extender la paleta a unas gamas aplicándole fórmulas matemáticas y ese tipo de cosas. Eh, bueno, entonces es como 3 funciones, la percentage, saturate y spin. Saturate lo que hace es hacer los colores más brillantes, insaturar es todo lo contrario, es hacerlos más opacos, volverlos más como unos grises, más o menos. Una imagen que está totalmente insaturada es una imagen en escala de grises. Eh, bueno, eso sería lo contrario, es como una explicación rápida. Listo, entonces
los namespaces, yo puedo como agrupar los mixin de, como en un namespace general, ¿no? Entonces yo digo, en este caso hay uno que se llama bundle, ¿sí? Ese sería el namespace que lo que hace es agrupar varios mixin. Entonces agrupa el mixin que se llama button, agrupa otro que se llama tab, otro que se llama citation, ¿sí? Entonces este button tiene unas reglas definidas y yo puedo invocarlo dentro de otra regla que en este caso se llama header y se lo estoy aplicando a todos los enlaces de header. Entonces esta es una forma de llamar a, a ese mixing que se llama button dentro de una variable grande, un namespace que se llama bundle. Entonces es básicamente cómo agrupo y cómo reutilizo yo el código en caso de que quisiera tenerlo. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener unos namespaces específicos con mixins que me modifiquen tamaños solamente. Entonces puedo tener varios mixing dentro de ese namespace y los caracterizo por cosas en común que tenga. Pues es una manera, lo puedo, digamos, esa organización es arbitraria, pero la idea también es que sea funcional y un poco intuitiva. Esto es chévere que son los mapas, entonces los mapas no son lo mismo que los namespaces. En este caso yo estoy definiendo una especie de arreglo de reglas, de variables, perdón. Unos arreglos de variables que van a tener unos valores. Entonces, aquí está como una especie de arreglo que se llama colors, pues realmente se llama, es un mapa. Y acá viene una regla que se llama primary y otra que se llama secondary. Eh, Son dos variables y lo que hago es invocarlas como si fuera una regla. Entonces simplemente el nombre del mapa y después el nombre de la variable específica y lo que yo estoy es invocando indirectamente el color azul acá y acá también el verde que viene acá. Entonces puedo tener unos mapas de colores, puedo tener mapas de tamaños también, de tipos de fuente, muchas cosas, o de pronto de iconos también, y puedo utilizar distintos iconos y organizarlos dentro de un mapa. Entonces eso me permite organizar mucho mejor y en caso de que tenga que hacer una modificación, puedo poner nombres genéricos. Entonces fíjense que aquí los colores pues se llaman primary y secondary, ¿sí? No se llama ni azul ni verde. Entonces, ¿qué significa cuando yo tengo pues un primary y un secondary? Pues estoy dándole cierta importancia a este color primario y pues puede ser de pronto una combinación distinta después. No me gusta esta combinación de colores, la puedo mejorar, puedo cambiar un poco. Entonces, puedo hacer cambios sutiles en la hoja de estilos sin que eso afecte drásticamente eh, toda la programación que está en la hoja. Entonces es lo bueno utilizar variables, de utilizar los mixing, de utilizar en este caso mapas. Entonces, pues bueno, no sé si hasta ahí alguno tenga alguna pregunta, alguno o alguna. Su silencio me indica que no. Entonces, pues ahora vamos a ver, les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se compila el código. Entonces aquí ya tengo, voy a mirar el primer ejemplo, este de acá. Lo voy a abrir en Sublime. Sublime. Entonces este es un ejemplo que no tiene mayor complejidad. Son dos títulos, uno con jerarquía H1 y otro creo que es H3. Si algún día lo abre, así que está, perdón. Voy a cerrar los demás acá. Eh, Listo, entonces esta es una página ahí simple. Y estoy cargando una hoja de estilos que se llama estilo CSS, pero esa hoja no existe. Lo que sí existe es un LES, acá, un archivo LES que se llama estilos. No necesariamente porque mi archivo LES se llama estilos, mi hoja, la hoja que genere se va a llamar igual.
yo puedo cambiarle el nombre. Entonces, bueno, este se llama estilos. Entonces, ¿cómo compilo? Bueno, fíjense aquí cómo viene. Voy a explicar primero como el código LESS. Entonces, estoy definiendo dos variables, una que se llama primary color y otra que se llama color. ¿Listo? Y el primary color se lo estoy asignando al, al título H1 y el color a secas se lo estoy asignando al H3. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, voy a agregar también que el background color sea el primary color. Y en el caso del header 1, voy a decir que el background color sea color. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que ahí invierto los colores. Entonces, listo. Y en este caso, bueno, aquí, stop script. Aquí va a abrir el archivo HTML, que se llama ejemplo. Listo. Entonces, ahí ven que los dos títulos lo único que tienen es tamaños distintos. Entonces, no pasa nada y todavía no existe la hoja de estilos. Entonces, voy a generar la hoja de estilos, que es lo que hago acá. Entonces, desde mi shell, desde mi consola, perdón, simplemente entro a la carpeta donde está eh, el archivo les, bueno, o donde están los archivos, y corro el comando lesc y el nombre, bueno, aquí sería la carpeta les con backslash a 92 y el nombre del estilo estilos.les. Entonces es mi carpeta fuente y el destino va a ser en la carpeta CSS, nuevamente backslash eh, estilos.css. Ejecuto esta línea y en la carpeta de CSS, si entro acá, creo un nuevo archivo que se llama estilos.css y voy a abrir qué es lo que tiene ese estilo. Pues tiene ya, no lo creo como yo le dije, estilo.les. Aquí solo puso los colores primarios, no sé por qué. Estilos. Aquí creo. Perdón. Esto. Ok, perdón. Es que modifiqué el que no era uno que se llama estilo. Lo voy a copiar acá y lo pego acá y lo vuelvo a compilar. Lo vuelvo a crear y acá ya me aparecen los estilos con el color y el background. Ok. Entonces, si quiero mirar mi página, acá hago un refresh. Entonces, fíjense que pues aparece el color de fondo
de uno es el color de primer plano del otro, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, eso es una explicación de cómo funcionan las variables en LES, cómo se compila un archivo LES. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Voy a abrir aquí otra página. Vamos a ver el código anidado. Entonces voy a abrir aquí otra vez el código en Sublime. Entonces, este es un párrafo. Es un div que tiene una clase que se llama párrafo, y dentro del div, pues hay otros divs con otras clases, una se llama intro y otra se llama highlight, que son los hijos de ese div, ¿listo? Y bueno, aquí tiene el código está invocando la hoja de estilos anidado.css. Entonces voy a abrir el less de este ejemplo. Entonces acá, less, y abro el anidado. Entonces este es un poquito más largo, pero primero aquí yo defino 5 variables distintas. Una que se llama text color, otro que se llama text highlight, otra que es para el font family, otra para el font size y otra para el language. Y aquí además hay otras 3 que aplican específicamente para el intro, pero pues digamos que yo no defino variables como muy específicas para una regla o para un selector específico. La idea es que las variables puedan funcionar pues para muchos otros elementos. Entonces, bueno, aquí viene la clase párrafo y dentro están los dos hijos con sus dos características determinadas. Entonces, la clase párrafo tiene un color que viene de text color, que es como un gris. El font family toma el de Arial o el sans serif. El tamaño de la fuente el font size es 14 píxeles, pero entonces también lo puedo dar en términos de. Entonces, bueno, puedo decirle aquí más bien, este se llama font size, este lo va a llamar realmente font size, y este se llama small font, por ejemplo, como para que sea más general, small font. Entonces lo que voy a hacer es que este small font lo voy a cambiar acá. Le voy a decir que es del tamaño de font size, lo voy a multiplicar por 0.8. ¿Listo? O sea, esto que valdrá 0.8 EM. Bueno, no importa lo que me den píxeles. Entonces, font size va a ser font size. Y este que era intro size lo voy a llamar es small size. Small font, perdón. Y este que también venía como intro size lo voy a llamar como small font y lo voy a multiplicar por 2. Entonces sería como 1.6 EM. Y bueno, no cambien otras variables, sino esas dos. Listo. Entonces aquí lo que va a pasar es que el párrafo va a tener un color gris, el intro no va a tener un color específico. Bueno, va a hacer una modificación del color, entonces va a decir que el color del intro va a ser igual al text color, pero lo voy a multiplicar por numeral 150F, perdón, para que no sea 150F. Esto significa que un canal lo voy a multiplicar por 1, el otro canal lo va a multiplicar por 5, los dos, y el otro lo va a multiplicar por F. Bueno, esto va a quedar súper grande. Esto va a quedar muy azul. Bueno, aquí hay varias. Entonces, fíjense que estoy definiendo unas variables, estoy haciendo operaciones y además de eso, pues estoy definiendo características de elementos que están anidados. ¿Listo? Pues nuevamente, si yo abro
este archivo HTML, como está sin compilar todavía el less, pues no hay ningún cambio, simplemente me muestra los tres textos, no hay nada. Y aquí lo que voy a hacer es compilar el less, entonces este se llama anidado y viene y el resultado se va a llamar CSS anidado. Pues, aquí me encontró como un error de sintaxis, entonces creo que tengo mal escrito los decimales, probablemente utilice una coma y no un punto. Voy a volver a compilar. No me sirve la coma. Y entonces no entiendo el error. La variable font size no está definida, perdón. Perdón. Ya. Será un tema de una mayúscula acá. Listo, ahora sí me generó el código. Entonces voy otra vez a la carpeta CSS y en CSS hay un nuevo archivo que se llama anidado. Pues viene con todas las características ya compiladas. Entonces, como les decía, el font size es un M. Lo multiplico para el intro por 0.8 y después lo multiplico para el highlight por 2. Entonces, ese 0.8 por 2 va a ser 1.6. Bueno, esto resultó dándome un color FFF, no me gusta. Si este lo multipliqué, no entiendo esa multiplicación. No funcionó como yo imaginaba. Entonces, voy a revisarla otra vez y lo voy a dejar como 1, 1, 5, 5 y 7, 7. A ver si sí. Y si funciona mejor así. Y voy a volver a compilar el archivo. Voy a mirar cuánto me da. Me sigue saliendo párrafo intro. Este text colores. No, esta operación matemática no me funciona. Sumémoslo entonces, más bien. Si no funciona uno, funciona el otro. Bueno, entonces voy a hacer la suma como estaba antes. 1, 5 y 7. Otra vez lo compilo y otra vez me genera. No, este ya me da un color más. Listo, este me gusta más. Ok, entonces voy a hacerle refresh a la página y a ver qué es lo que pasa. Aquí no cambia mucho el color, pero es como un color más azul que se llama intro. Este es un resaltado que viene en color bien azul. Entonces este resaltado también le hago como la multiplicación, este es el highlight. Entonces cojo el text highlight y lo multiplico por 10 porque este color que viene está como muy paliducho y no hay mucha diferencia. Lo voy a multiplicar por un número más pequeño, por 4. No me da un color tan brillante. Y otra vez lo compilo y hago el refresh en la página, perdón, acá. Listo, me da un color más suavecito. Y así pues yo puedo ir cambiando. Y fíjense que una de las ventajas es que pues yo puedo borrar los archivos CSS y recompilo los LES y pues recupero lo que tenía. Entonces la idea también es que si yo trabajo con LES o con otros lenguajes de preprocesamiento, pues no es meterle mano directamente al CSS, sino pues tratar de hacerlo todo sobre el LES, compilar y así, modificar el LES, compilar, modificar el LES, compilar. Igual compilar no es que requiera mucho tiempo, simplemente es ponerle mucha atención. Y en el proceso de compilación, pues como ven, también me puede ir mostrando errores como para tener en cuenta. Listo, entonces vamos a ver un último ejemplo acá de lo que tenemos. Que no esté extendido, que no me acuerdo qué es, pero vamos a mirar acá. Listo, entonces yo tengo dos clases acá, una que viene con jerarquía 2 en el título, otra con un título de jerarquía 3. Bueno, va a cargar
el les acá. Entonces, este se llama extendido les. Listo. Ah, bueno, esto es una especie de, ¿cómo les digo? Como de herencia. Entonces yo le estoy heredando de H2 a style el font style. No le estoy dando, me voy a compilar más bien para no enredarme tanto. Entonces este se llama extendido. Y aquí, extendido. Listo, y voy a mirar qué es lo que me generó acá. Entonces otra vez veo la carpeta CSS, hay otro archivo nuevo que se llama extendido, lo abro. Entonces, ok, listo. Entonces lo que pasa acá es que H2 está heredando, bueno, está como extendiendo también las cualidades de este style, ¿ok? Entonces fíjense que además de tener su propio estilo de font italic, que ese no va a afectar a style, está teniendo también uno que el background va a ser un verde claro. Entonces no solo tiene su propiedad de font style, sino está heredando esta style que está acá, ¿sí? Entonces yo le estoy aplicando estas dos propiedades H2. Eso es lo que hace extends, heredar las cualidades de otros. Es una herencia ahí aplicada. Entonces, aquí voy a abrir el archivo y ya. Y simplemente, ¿qué es lo que tienen en común? En este caso es eh, el background, pero bueno, lo que no entiendo es que aquí, ¿cuál es el que tiene? Ah, ok. Entonces H2 y aquí le puedo poner acá la clase style para que aplique. Entonces los dos van a tener un fondo verde, como para que se entienda. Entonces, este título lo que tiene es su propio estilo, su propia regla es que es itálica, pero está heredando de este que se llama Style 2, el fondo que es verde. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba acá de una vez con este código. Mentira, lo voy a hacer con el de añados. Entonces, aquí los colores los voy a agrupar en un mapa, a ver qué funciona, que se llama colores. Ok, entonces aquí viene color y aquí hay otro color que se llama text highlight, aunque está mal puesto porque debe llamarse color highlight, pero o highlight color. Bueno, entonces este es un mapa que se llama colores y tiene dos colores distintos. Entonces aquí lo que hago es llamarlo de maneras diferentes. Entonces digo text color, o ni siquiera le va a caer la palabra color. No tiene sentido que dentro de... Entonces aquí lo que va a hacer es invocarlo. Entonces le digo color, abro paréntesis rectangular. Text color y este también va a aplicar para este. Eh, tener un error. Bueno, vamos a probar cómo funciona y si me devuelve algún error. Entonces todos los colores, en este caso los estaba llamando desde el mapa de los colores. Bueno, aquí voy a compilar otra vez el de añado. Y efectivamente me salió un error, me dice que color is undefined. Es colores, perdón, colores.
Pongamos otra vez este color, es más fácil. Listo, entonces ya lo compilo, pues bueno, aquí el resultado pues no va a cambiar, va a ser el mismo. Pero ahí la diferencia es cómo yo estoy agrupando mis variables. En el primer caso, pues las tengo como variables sueltas, y en el segundo caso lo que estoy haciendo es utilizando un mapa que lo que me hace es organizarme un poquito mejor. Entonces podría tener, como les decía, un mapa de colores, un mapa de estilos de fuente, un mapa de anchos, así sucesivamente. Y eso me ayuda a tener más organizada más organizado mi código, y para de pronto ubicar y mejorar ciertas características de las hojas de estilo. Pues esta es una explicación muy rápida, pero para que se den cuenta también que trabajar con LES no tiene mucho complique. Estos lenguajes de preprocesamiento son bien amables, muy parecidos a CSS, y pues son muy útiles, como les digo,